por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Medina y me da un gusto tenerte en este segundo Foro Internacional de Normas ISO. Ahora vamos a ver con nuestra querida amiga Natalia de Colombia la norma ISO 28000 que nos habla acerca de la gestión en la cadena de suministro. Adelante, Nati. Muchas gracias, Edgar. Bueno, voy a hablar un poco sobre lo que es la norma ISO 28000-2007, que es sobre gestión de la seguridad en la cadena de suministro. Me presento, ya Edgar dio resumidamente mi perfil. Soy ingeniera industrial de la Universidad Autónoma del Caribe, vivo en Barranquilla, Colombia. También pues asesoro a empresas y soy auditora interna integral. Dentro de mi campo profesional he certificado empresas con la ISO 9001-2015, también sobre BASC, que también es un poco parecido sobre la ISO 28000, que ahorita voy a hablar un poco sobre esta también. Actualmente estoy trabajando en un agente de carga internacional que importa y exporta mercancías y también hace parte de un grupo empresarial como operador logístico. Vamos a tocar un poco en el contenido del tema número 1 sobre qué es la norma ISO 28000, porque tal vez muy poca gente sepa sobre esta norma. La relación también de esta norma ISO 28000 con otras, el objetivo, enfoque y campo de aplicación, la estructura de la ISO 28000 y voy a poner sobre los requisitos que tiene la norma de la ISO 28000 con su estructura también. Puse un caso ejemplo para que veamos muy básico cómo es la implementación de la ISO 28000 en empresas. Bueno, el objetivo va a ser identificar y establecer estrategias para responder ante eventualidades que afecten la operatividad del negocio. También hablamos mucho sobre las partes involucradas, como se ve con las otras normas que vienen siendo todas aquellas personas, asociados de negocios, pues que afecten y que también tienen relación directa con la operación dentro de una organización. Bueno, ¿qué es la norma ISO 28000? Sé que muy poca gente sabe sobre esta norma porque digamos que no es tan comercial. Es una norma, si pueden ver, es una versión 2007, hace ya aproximadamente 12 años, pero que es muy importante para las empresas que tienen una operación muy arriesgada, ejemplo, que importan y exportan mercancías, empresas de transporte terrestres, aduanas, navieras, y que tienen mucho contacto con este tipo de entes dentro de la cadena logística. Entonces, nace la necesidad de esta norma para poder asegurar el comercio internacional, por ende facilitar mucho los papeleos, las documentaciones, pues porque la persona o más bien la empresa que implemente o que se certifique con este tipo de normas genera mucho más confianza. ¿Cuál es la relación de las normas de la ISO 28000 con otras? La norma actualmente la pueden encontrar por internet, es un archivo PDF, no se puede copiar, no se puede editar, un archivo protegido, pero en esta norma no hay referencia sobre otras normas, es decir, que no tiene como por ejemplo la ISO 9001-2015 que te pueda asociar con la ISO 9000. Sin embargo, entre la poca información que pueden encontrar por internet, van a darse cuenta que hay una norma que se llama ISO 28000-2007 que mejora o te da como estrategias para que tú puedas implementar la evaluación y planes de seguridad que van dentro de la ISO 28000. Además, hay otra norma que es la ISO 28003-2007, pero esa va más enfocada a los organismos que emiten certificaciones. Bueno, el objetivo, enfoque y campo de aplicación de la ISO 28000. Aquí resumí un poco lo que es la ISO 28000 y su enfoque. A pesar de que es una norma de la versión 2007, no hay otra versión, no la pueden encontrar por internet porque no se ha actualizado. Tiene un enfoque del ciclo PHBA, también como las otras normas de la ISO actualizadas. También tiene un sistema basado en riesgos, pues porque como comenté, muchas de las empresas
como empresas de transporte, aduanas, etcétera, tienen muchos riesgos. Entonces, esta norma enfoca más los riesgos de la que afectan la operación. Su objetivo es mejorar la seguridad de la cadena de suministro. Se aplica en caso de que la operatividad de una organización deba manejarse de manera segura. También, como comenté anteriormente, dentro de la norma no existen referencias normativas. Digamos que esta norma de la ISO 28000-2007 es muy parecida a BASC. Me voy a tomar el atrevimiento aquí de mostrar la otra norma. Este es un libro, pero esta BASC es una alianza, nació una alianza de todas las empresas privadas. Digamos que acá la ISO 28000 es solamente de la organización de la estandarización de la ISO, pero la empresa que implementa BASC y que no implemente la ISO 28000, de todos modos van a encontrar requisitos muy en común. Pues porque las dos tratan sobre lo mismo, que es el objetivo de mejorar toda la seguridad de la cadena de suministro, control operacional, qué criterios se debe de exigirle de acuerdo a los sistemas regulatorios de los países, los procedimientos también que la empresa ponga para mejorar la comunicación, documentación y generar más confianza dentro de todos los entes involucrados. Bueno, aquí es un resumen de la estructura de la ISO 28000. La verdad, la ISO 28000 es muy, muy corta. Digamos que en temas de requisitos tienen como 6, 7 páginas, pero básicamente se compone de lo siguiente. El requisito 4.1, que son requisitos generales, que cualquier otra norma de la ISO la tiene. La política, la evaluación de riesgo de seguridad de planificación, implementación y operación, verificación y acción correctiva y revisión por la dirección y mejora continua. Esta parte de la revisión y predirección y mejora continua, digamos que también las otras normas la tienen, y esto facilita mucho a que si la empresa tiene la ISO 9001-2015 pueda integrarlo, porque aquí también existe la revisión por la dirección. Además, también existe la verificación y acción correctiva, evaluación del sistema, la parte de implementación y operación. También podemos ver que existe la competencia, la documentación, control de documentos y datos, competencia y entrenamiento de la toma de conciencia. Además, también tenemos la estructura de autoridad y responsabilidades. Aquí también esta parte es muy, muy importante. Pero la parte de evaluación de riesgo de seguridad y planificación, que aquí entra esa diferencia de esta norma, aparte de la implementación y operación, porque el enfoque, el riesgo va a ser solamente sobre los riesgos que se detecten en la operación. Es decir, que si a una empresa de transporte, pues, transporta mercancía, dada la redundancia, hay un riesgo de robo de esa mercancía. Entonces, hay que venir como empresa, cómo atacamos que no suceda ese robo, o que hay un tipo de saqueo sobre esa mercancía. Bueno, aquí, como yo comenté, la norma es muy corta, muy corta. No pude como poner de mejor forma para que se vean los requisitos, porque pues la idea es que vean la parte de los requisitos, cómo la componen también. Esta parte de los requisitos generales, como cualquier otra norma, la tienen, que también se debe establecer, documentar, implementar y mantener la mejora continua. Lo bueno es que aquí la parte de mejora continua no se pierde y no se ha perdido, a pesar de que es una versión del 2007, pues porque también está enfocada en la mejora, y esto se va a ver todo el tema de requisitos en una auditoría. La política de gestión de la seguridad, como ustedes saben, como también las otras normas que también tiene la política, esta política va a estar enfocada a que la empresa de verdad determine y tenga el respaldo de toda la alta dirección de que estamos totalmente comprometidos a que no va a pasar ningún tipo de actividad ilícita, porque esto también le marca mucho. Digamos que los riesgos existen en todas las empresas,
Sin embargo, es bueno reaccionar y que la empresa tenga dentro de sus procedimientos en caso tal de que si pasa un saqueo, ¿qué hacer? Entonces, esta política va a estar muy enmarcada al tema de la seguridad. Aparte del tema de seguridad, es muy importante también el compromiso que se tiene pues con todos los empleados dentro de una organización, porque a este grupo, que es un grupo de interés, se le debe de sensibilizar en este tema, en los riesgos que se tienen dentro de una operación. La evaluación de riesgo de la seguridad, al momento de determinar, identificar todos esos procedimientos para la evaluación de riesgo, es importante que también, aparte de los robos, aparte de los saqueos, también hay empresas pues que tienen un GPS, pues ponen a las personas que transportan mercancías, también pueden ver por medio de software, monitorear por dónde va esta persona. Todos esos riesgos que están dentro de nuestra cadena logística se tengan en cuenta. Además de también los riesgos naturales, porque si pasa una inundación, una tormenta, y estemos dentro de precisamente coordinando algún tipo de operación, la empresa tiene que aparte evaluar qué va a pasar, para dónde vamos a ir, qué documentos se tiene de verdad que guardar, qué documentos se tienen que salvar durante este tipo de eventualidades. Entonces se tiene que tener en cuenta todo esto al momento de hacer una evaluación de riesgo de seguridad. Digamos que la norma no te dice qué tipo de mecanismo o estrategia u otra norma de cómo puedes tú evaluar tus riesgos, pero sí te dice que tú tienes que tener estas tipo de amenazas como son riesgos de falla física, riesgos operacionales, ambientes naturales, los tengas muy en cuenta, así como qué documentos o qué acciones haces actualmente, qué acción tienes que hacer, acciones de prevención, cómo lo vas a registrar. Todo esto sirve de entrada para una matriz de riesgos. Además, como ya habíamos comentado, el tema de la política que tiene que ser enfocada con la seguridad y también tener en cuenta los riesgos operacionales, los riesgos ambientales. También tenemos que guiar nuestros objetivos hacia una seguridad. Tenemos que estar seguros en caso de tales eventualidades. Entonces, asimismo, deben de ser mis objetivos de gestión de seguridad. Deben ser coherentes, tienen que ser también requisitos financieros, porque si pasa algún tipo de riesgo, hay una significante pérdida económica dentro de una organización, porque no es lo mismo que a ti te roben una carga a que te saquen una carga, y ese tipo de riesgo va a impactar económicamente a la organización. Aparte de ese tipo de riesgos, también hay riesgos reputacionales que no dejan bien dentro de una empresa en caso tal de que pase este tipo de cosas. Las metas de gestión. Esta norma tiene algo muy detallado, que son las metas y los programas que se tienen de seguridad. Las metas, como todos los indicadores también que tienen que cumplir cierto tipo de metas, aquí las metas las podemos hablar en temas de programas, porque todos los programas de seguridad pues, que la empresa haya detectado tienen que tener sus propias metas. Además, también te dice que tienen que ser específicos, medibles, y tienen que comunicarse a todos los empleados de la organización. Los programas, como todos los programas, tienen que tener una responsabilidad y una autoridad para la ejecución de aquellas actividades que me ayuden a cumplir ese programa. Esta norma te habla de los programas, básicamente de que tienen que tener el cumplimiento de todos los objetivos de la organización, que tengan que tener, aparte sus indicadores, obviamente enfocado dentro del tema de la seguridad. El 4.4.1, este tema es muy interesante, puesto que las otras normas también te hablan sobre la autoridad y la responsabilidad de todas las personas, todos los involucrados. Aquí, si una empresa tiene la ISO 9001-2015, puede integrar
la parte de la estructura, bueno, a mi criterio, es muy fácil, la verdad, pues porque esto, como todo la ISO 9001 también tiene su estructura de responsabilidades, la podemos integrar en en temas de responsabilidades. Y es un tema importante porque cada uno tiene una responsabilidad dentro del sistema. También se asigna una persona, esta norma también, la 441, te asigna, tienes que asignar a alguien para que lleve a cabo los programas de seguridad, para que lleve a cabo la ISO 28000. Entonces, esta persona tiene que ser nombrada por la alta dirección, es decir, que hay un documento donde esté el responsable legal o el gerente y que designa la responsabilidad de esta implementación a X persona dentro de la organización. Esta parte es muy importante porque si la piden mucho en las auditorías, también sus manuales de funciones, porque obviamente las funciones que tenga que tener esta persona deben estar bien dentro de los manuales de funciones. 4.42, la competencia, entrenamiento y conciencia. Esto va muy a la parte también que se podría trabajar con la persona de recursos humanos, también una persona designada por la gerencia para dar cumplimiento de todos los procedimientos dentro del sistema de gestión de la cadena de suministro. Obviamente se tiene que capacitar al personal, un cronograma, donde se estén tocando estos temas o riesgos muy prioritarios dentro de una organización. Digamos que hay muchas empresas que con la ayuda de la Policía Nacional y otros también como un externo, Camín Contec da muchas charlas también sobre este tema de seguridad, pero básicamente con la Policía Nacional muchas empresas se han apoyado porque también como estamos tocando el tema de actividades ilícitas, pues ayuda mucho a dar charlas a las personas, a las empresas, sobre la importancia que tiene que ver que no haya ningún tipo de contrabando o alguna droga dentro de una mercancía. Entonces, esta parte es importante porque establece todo un cronograma de todo un año que se debe trabajar. La comunicación. También esta parte es un requisito común de las otras normas, pues porque te está diciendo que se deben de establecer procedimientos sobre la comunicación, hacia quién, cómo comunicar, a quiénes comunicar, qué comunicar, a todos los asociados de negocios o las partes involucradas, empleados, accionistas, proveedores, clientes, navieras, aduanas. Tienes que saber como empresa qué comunicar. La documentación. Bueno, la documentación es igual como todas las otras normas que también te piden el tema de documentos y registros. Entonces, esta parte es importante porque aquí tú vas a establecer qué documentos necesitas, qué son los exigidos por la norma, qué registros vas a sacar también de todo este tema de la documentación dentro de una empresa. El control de documentos y datos. Debe haber un procedimiento en el que tú debes, o sea, la empresa debe decidir qué documentos se tienen que localizar, quiénes son para todos, quiénes son para una área determinada, quién puede ver, quién puede editar, quién puede transferir, todo eso se determina en el 4.45, que es donde yo debo de ver qué documentos son necesarios para todas las áreas o no todo o restringir cierta documentación entre las áreas. Hay muchas empresas que usan softwares donde te ponen un listado de documentos que tiene toda la empresa y sucede y pasa que tú quieras entrar a ver, tú eres alguien que está, un colaborador que está dentro de un área operativa y tú quieras ver algo comercial, tal vez haya una restricción, o sea, tú no puedes ver qué documentos hay en esa área. Esto tiene que ver mucho porque esta norma, como es el tema de seguridad, también te restringe, hay empresas que restringen mucho este tema. Entonces, de esto básicamente es lo que trata el tema del control de documentos. Control operacional. La empresa debe identificar
todas aquellas operaciones que son necesarias para lograr la política, el control, la conformidad con requisitos legales, sus objetivos de gestión de la seguridad, el nivel requerido de seguridad en la cadena de suministro, y además la empresa debe de garantizar que todas aquellas operaciones y actividades se realicen bajo las condiciones especificadas. Es decir, que si yo tengo que controlar todo mi ambiente, toda la operación, que se circule de manera segura, que la empresa haya determinado todos aquellos requisitos que le imponen a los clientes, a los proveedores, porque es importante que si un cliente quiere un servicio X de una empresa de transporte, yo debo asegurar también que ese cliente esté libre de todo. Ya eso hace parte más de los procedimientos de creación de clientes. Digamos que la empresa debe determinar qué documentos son necesarios. Hay muchas empresas que usan mucho el tema de la 0170, que son para importadores, eso lo tiene la DIAN. Es como un formato de creación de clientes donde te piden estado de resultado, te piden si tú eres, qué tipo de cliente eres, dame tu habilitación. A los proveedores también, si es una empresa de transporte, muchas empresas también le piden la habilitación por el Ministerio de Transporte para ver si todavía está vigente su habilitación. Acuerdos de seguridad, esa parte es muy, muy importante, porque las empresas que no tienen, digamos que no tengan ningún tipo de certificación, ya sea la ISO 28000 o sea la BAS, exigen mucho el tema de acuerdo de seguridad, puesto porque están brindando un servicio y tú estás cogiendo ese servicio y tú necesitas blindarte, en pocas palabras, de que el servicio esté totalmente seguro. Cuando yo comenté que una empresa debe identificar todas aquellas amenazas naturales, operacionales, fallas tecnológicas, la preparación, esta parte de la preparación y respuesta ante emergencias y recuperación de la seguridad, la empresa debe establecer un procedimiento o un protocolo donde la empresa, si pasa un saqueo, un ejemplo, cómo responder esa empresa por un saqueo, qué documentos necesito, a quién debo dirigirme, u otro tipo de eventualidades. Eso ya lo determina la empresa, dependiendo los riesgos que se detecte. Digamos que muchas empresas como que importan y exportan, que son operadores logísticos, empresas de transporte, tienen dentro de esto un protocolo, un simulacro, porque esto también va dentro de te piden un simulacro, porque tú tienes que poner a prueba siempre, pues que la gente esté respondiendo adecuadamente. Verificación de acción correctiva. Esta parte, que es la 4.5, también, como las otras normas, también tienes acciones correctivas, mecanismos de verificación, cómo la empresa evalúa que todo lo que se está haciendo esté correctamente. Digamos que aquí en esta parte te piden mucho una palabra específica que se llama medidas proactivas de desempeño para hacer seguimiento a la conformidad. Si no pasa un riesgo, pero se podría decir que quería pasar un casi evento, se tiene que registrar ese casi evento. Obviamente, teniendo en cuenta que si es un riesgo que tú detectaste en la evaluación y en la matriz de riesgo. Por ejemplo, la parte de hackeos, cuando hay empresas pues que sufren de hackeo, esto es un riesgo que ellos detectan dentro de su matriz y ponen un simulacro, puesto que ya lo tienen identificado dentro del procedimiento de seguridad y de emergencias. Ponen cómo responder adecuadamente ante un hackeo. Hacen un simulacro y la empresa determina si es trimestral, si es cuatrimestral. Pero la idea es que las personas dentro de la organización sepan responder ante un hackeo. Como comenté, eso todo es dependiendo de los riesgos pues, que la empresa tenga identificado. La evaluación del sistema también es una parte importante, porque la evaluación, tú miras si tus planes, si tus procedimientos, si todo lo que tú pusiste dentro de los procedimientos te está funcionando a ti como organización. Esta parte va más con el tema también enlazado con las auditorías,
puesto que en la auditoría tú miras muy bien también cómo tienes tu sistema de gestión, los procedimientos, los indicadores que tú también hayas puesto y lo dentro de los programas. Las fallas relacionadas con la seguridad, incidentes y no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas. Digamos que con la ISO, la 9001, con la versión actualizada, el tema de acciones preventivas, eso está inherente, pues porque ya es una norma que está enfocada a la gestión de riesgo. Aquí sí te pide el tema de acciones preventivas. Quiero recordar que es una norma versión 2007, no es una versión actualizada. No sé si se va a actualizar, pues porque en internet y dentro de las ISO tampoco se ve que hayan actualizada, pero el tema de acción preventiva aquí es importante, pues que es una norma que está enfocada a la prevención y a todo lo que tenga que ver con el sistema de gestión de seguridad. A ver, aquí hay que tener en cuenta cuando yo dije los casi incidentes, esos casi eventualidades, también aquí se tiene que ver el tema de las fallas. Si hubo alguna falla o una falsa alarma, también se tiene que reportar. Las situaciones de emergencias se tienen que reportar. Y aquí también inicias una etapa de las no conformidades. Control de riesgo, control de registros. Dentro del control de registros, como toda la norma, también te pide documentación, también te piden el tema de los registros. Aquí los registros, voy a volver a decir el tema de los registros, no pueden ser tachados, tienen que mantenerse intactos. Pues tú también tienes un procedimiento de documentos y registros, supón tú que tengas la ISO 2015, puedes integrar esta parte porque es casi todo lo que te dicen las demás normas, es lo mismo. También la protección del registro, la retención, su disposición final, también te lo está pidiendo. ¿Dónde se va a almacenar ese registro? ¿Cómo lo vas a identificar? ¿Lo vas a tener físico? ¿Lo vas a tener digital? También esta norma te especifica que tienes que tener estos criterios para los registros. Las auditorías. También, como las otras normas, estas también tienen la auditoría, también tiene un programa de auditoría, que aquí te lo está diciendo. El programa de auditoría debe incluir cronograma, debe estar basado en resultados de evaluaciones y amenazas de los riesgos. Es todo igual. Esta parte, los últimos, que es el tema de verificación y acción, esto es lo mismo que las otras normas. Aquí también tienes que tener un programa de auditoría. Digamos que también sugiero que se integre también con otras normas que la empresa está implementando. No cambia mucho, la verdad no cambia, pues porque aquí también te piden el tema de los cronogramas, las revisiones, que si se ha implementado, cómo se planifica, todo esto lo tiene también la ISO 28000. Revisión para dirección y la mejora continua. También tiene una revisión y una dirección y la mejora continua, es lo mismo también como las otras normas. Digamos que, como había comentado, lo diferenciador es el tema del control operacional, su implementación dentro de una operación y las evaluaciones de los riesgos y su identificación, porque también tienes que tener en cuenta las amenazas naturales, no solamente las amenazas operacionales, porque las amenazas ambientales también te afecta a ti como empresa. Si pasa un terremoto, tienes pérdidas. Y si se pierde documentación y registros muy importantes, también tiene su pérdida económica, porque si pasa un terremoto, un ejemplo, estás en medio de una coordinación, también pierdes tus documentos de esa coordinación. Entonces ahí entra el juego con el cliente y pues obviamente también con proveedores y todos los entes involucrados. Quise poner un ejemplo que pasa, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, hay una persona comercial, pero la comercial es más que capta a un cliente. Cuando el cliente detecta pues que quiere tener un servicio dentro de la empresa, este comercial pasa la necesidad del cliente a un pricing. Un pricing es la persona entre comercial y operativo. Esta persona es la que le va al final al cotizar al cliente y también va a buscar, dependiendo
que el cliente quiera transportar una mercancía X, él también contacta a los proveedores, ya sea navieras, ya sea una empresa de transporte, si también se tiene que hacer algún tipo de aduanas, de aranceles, todo eso, esta persona va a cotizar. ¿Por qué quise poner este ejemplo? Porque como son toda la cadena logística, la empresa tiene que brindarse de ellos. Como yo había comentado hace poquito, cuando tú tienes que crear un cliente, esta norma también te dice mucho el tema de que tienes que brindar confianza a todas tus partes involucradas. Muchas empresas crean un cliente o también crean un importador con la 0170 de la DIAN. También te piden estado de resultados, acuerdos de seguridad si no tienes un tipo de certificación. Lo mismo aplica para un proveedor, obviamente teniendo en cuenta también las habilitaciones que estos tengan. Entonces, ya aquí entran también requisitos legales, no solamente la ISO 28000, sino también requisitos legales. Ojo, esta norma no significa que tú no tengas que cumplir el tema legal dentro del país que tú estés, porque de hecho ese tema legal también tú lo puedes poner dentro de tus procedimientos de la ISO 28000 porque va enmarcado al tema de seguridad y va mucho para blindar a la empresa. Dentro de las conclusiones que yo pues he podido observar de la norma y pues todo esto, esta ISO 28000 y también la norma VAS, entre esas también que está el tema de la OEA, también el operador económico autorizado, que va mucho más de la mano también todas estas normas que enfocan mucho a la seguridad de la cadena de suministro, demuestra que hay confianza entre todos los diferentes organismos de control regulatorios en un país, también proveedores y también los clientes. Además que facilita mucho el comercio internacional porque no es lo mismo que una empresa esté certificada y que tenga dentro de su organización estrategias que estén enfocadas a la seguridad que a una que no tenga. Entonces, todo esto genera esa confianza. Aquí dejo mis contactos por si alguien quiere o retroalimentarme esta ponencia o alguien conoce algún caso de éxito que tenga la ISO 28000. Los dejo con mis contactos. Muchas gracias, Edgar, con haberme invitado. Muchas gracias también a los que se quedaron dentro de la ponencia y que me escucharon. No sé si en sus países se haya escuchado esta norma. No sé también si dentro de sus países alguna empresa está implementando BASC o implementando la OEA. Digamos que aquí en Colombia el tema de la OEA ya está cogiendo mucho pues compromiso porque también están haciendo bastante seminarios ahora mismo con el tema de la OEA. Entonces, no sé, Edgar. Pues muchas gracias, Natalia. Nos diste gran panorama sobre tu experiencia en esta norma. No es tan conocida como tú bien lo comentas. No es conocida. De hecho, cuando yo estaba buscando para hacer la auditoría de certificación, en Incontec, averigué Incontec, averigué SGS aquí en Colombia, Burueritas. Es un poco difícil porque hay muy pocos auditores, hay muy pocos, la verdad, pero sí me brindan el tema de auditoría, un poco retrasado, eso sí, pero la verdad es que hay muy pocos auditores certificados en la ISO 28000. Es correcto, Natalia. Pues muchas gracias. La agenda ya la tenemos un poco apretada. Sí. Te agradezco, Nati. Nada más nos faltan 3 temas. Uno que es la 035, pero bueno. Les recuerdo que es con el mismo acceso, con la misma contraseña. Y vamos a abrir la sala virtual del próximo tema. Gracias a todos. Gracias, Nati. Un abrazo hasta Colombia. Gracias, Edgar. Chao. Chao.